Se suponía que la crisis inmobiliaria de 2008 sería un evento único, pero exactamente el mismo desperdicio financiero tóxico que arruinó la economía en ese entonces ha sido reempaquetado. Esta vez está en la parrilla cromada de una Ford F-150. Para finales de 2024, los informes mostraron que más estadounidenses estaban en números rojos con sus préstamos para camionetas que en cualquier otro momento de la historia. El propietario promedio debía $6,500 más de lo que realmente valía su vehículo. Una burbuja de deuda fantasma está inflándose y lista para estallar. Y cuando lo haga, va a dejar a toda una generación fuera del mercado de la vivienda. Ha habido un aumento en las camionetas de lujo por todas partes, pero muchas de ellas no se están usando de la manera tradicional en que se usaban las camionetas. En lugar de transportar equipo, trabajar en obras o enfrentarse a terrenos difíciles, pasan la mayor parte del tiempo en los suburbios, estacionamientos de oficinas o calles de la ciudad. Al mismo tiempo, el precio de esas camionetas se ha disparado. Modelos que se venden por mucho más de $100,000, se están usando solo para ir y venir de la oficina. Pero a pesar de ese alto precio, la demanda sigue creciendo. De hecho, los datos sugieren que muchos compradores están forzando sus finanzas solo para tener una. En 2024, fuentes de Edmunds informaron que más del 40% de las camionetas grandes ahora tienen pagos mensuales que superan los $1,000. Y sorprendentemente, muchos compradores no parecen ver eso como un problema. De hecho, videos de propietarios hablando de sus asombrosos pagos mensuales se vuelven virales regularmente, a veces incluso presumiendo de ellos. Una conductora recibió miles de comentarios después de mencionar que el pago mensual de la GMC Sierra 1500 AT4 de su esposo era de $1,600. Eso es solo $500 menos que el pago hipotecario mensual promedio en Estados Unidos. La gente literalmente no puede pagarlo. Documentos revelan que una cantidad alarmante de propietarios de camionetas ahora tienen deuda superior al valor de su vehículo. Básicamente deben más por sus autos de lo que realmente valen. Expertos de la industria automotriz afirman que un auto nuevo puede perder hasta el 20% de su valor en el primer año. Es aún más para los autos de lujo. Para los compradores que no dan suficiente dinero de enganche y terminan financiando a plazos largos, incluso con pagos mensuales de 4 cifras, terminan en números rojos o con préstamos por encima del valor del auto. A finales de 2024, la crisis de capital negativo alcanzó proporciones epidémicas, llegando a $6,000 por persona en promedio. Eso es suficiente para comprar un Honda Civic, usado y confiable de contado. Las fuentes muestran que 1 de cada 5 vehículos entregados a cuenta con deuda superior al valor del auto arrastran un déficit de $10,000 o más. El número de personas que entregan autos a cuenta con deuda mayor al valor del auto también se ha disparado, pasando del 15.5% en 2022 al 24.2% en 2024. Sus camionetas nuevas y relucientes son una bomba de tiempo. Para muchos conductores, esa bomba ya explotó. Los patios de autos embargados se están llenando con miles de King Ranch de $90,000. Datos de Cox Automotive muestran que los embargos aumentaron un 43% entre 2022 y 2024. En todo Estados Unidos, alrededor de 3 millones de vehículos fueron embargados en 2025. Es una señal de que, para algunos estadounidenses, el costo de mantener las apariencias se está volviendo insostenible. Pero ¿cómo llegó este problema a ser tan grave? ¿Acaso mucha gente empezó a tomar decisiones financieras irracionales? La razón es más compleja y siniestra. No es resultado de la estupidez individual, sino de un fracaso sistémico intencional, agravado por la avaricia. La década de 2012 a 2020 fue una época de dinero barato y tasas de interés del 0%. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés bajas para impulsar una recuperación económica. Esto se tradujo en tasas bajas en los préstamos para autos. Para muchas personas, esto básicamente convirtió los préstamos en dinero gratis, con tasas que durante la mayor parte de la década de 2010 rondaban el 4%. Hasta alrededor de 2022, fue entonces cuando se dispararon a poco menos del 8% para autos nuevos. Los informes de Experian muestran que a finales de 2025, la tasa de interés promedio para préstamos de autos nuevos había alcanzado el 6.37%, mientras que la tasa de interés promedio para préstamos de autos usados llegó al 11.26%. Encontramos que los consumidores tuvieron experiencias aún más aterradoras que esas cuando se trataba de camionetas y SUVs. Una consumidora, Melissa Dickerson, contó cómo terminó con un pago mensual de $1,100 después de que su hijo tuvo un accidente. Hasta ese momento, ella había estado pagando aproximadamente $400 al mes por un auto similar. El nuevo préstamo tenía una tasa de interés de aproximadamente el 15%, ella reemplazó su auto y terminó con una carga financiera. Durante la era de las tasas bajas, la gente dejó de tomar en cuenta las tasas de interés en sus compras. Así que, en lugar de fijarse en el precio total del auto, solo revisaban el pago mensual. Las agencias sabían que eso estaba pasando, así que lo aprovecharon en su contra. Una táctica involucraba la hoja de trabajo de los 4 cuadros. Es una hoja de papel dividida en 4 secciones: precio de compra, valor de entrega a cuenta, pago inicial y pagos mensuales. Aunque parece informativo a primera vista, según ex vendedores de autos, la agencia lo usaba para guiar a los clientes potenciales hacia el número que les aseguraba la venta, el pago mensual. Si el cliente aún duda, la agencia puede negociar para bajarlo a cambio de un préstamo a mucho más largo plazo.
los clientes terminan pagando mucho más en total. Cuando las agencias se enfocan en el pago mensual, también pueden incluir cargos extra para ocultar tasas de interés más altas de las que podrías obtener. Y los plazos de los préstamos ya son bastante largos. A mediados de 2023, el 64.5% de los compradores con pagos de más de $1,000 tenían préstamos de entre 67 y 84 meses de duración. Eso es más tiempo que obtener una licenciatura y una maestría juntos. Uno de los peores trucos es aprovechar que debes más de lo que vale el auto para empujarte aún más a la deuda. Si entregas un auto por el que debes más de lo que vale, las agencias pueden ofrecerse a liquidar esa deuda por ti si compras un auto con ellos. Pero a veces simplemente lo incluyen en el nuevo préstamo del cliente o lo toman del pago inicial sin dejarlo claro en el contrato. Los clientes terminan pagando tasas de interés sobre un capital aún mayor sin darse cuenta por completo. Una vez que la industria se dio cuenta de que podía vender vehículos cada vez más caros a través del financiamiento, algo cambió. Los autos asequibles comenzaron a desaparecer. Si los compradores seguían por el pago mensual, ¿por qué seguir fabricando vehículos más baratos? Las tres grandes, Ford Motor Company, General Motors y Stellantis, en su mayoría dejaron de fabricar el tipo de camionetas de trabajo de $25,000 que alguna vez formaron la columna vertebral de la industria automotriz estadounidense. Lo simple, las camionetas asequibles en las que la gente había confiado durante décadas estaban desapareciendo. En su lugar llegaron camionetas como la Ford F-150, una suite de lujo sobre ruedas hecha para aumentar los márgenes de ganancia durante la escasez de chips. Datos de Cox Automotive muestran que el precio promedio de una camioneta de tamaño completo en julio de 2025 era de casi $64,800 y los precios suelen ser engañosamente aún más altos que eso. Por ejemplo, una Ford F-150 comienza en $38,800, lo cual parece razonable. Pero en 2025, 5 de las 8 versiones disponibles cuestan más de $65,000 después de incluir las tarifas obligatorias. Parte del gran aumento de precio en las camionetas es un reflejo del aumento general de precios en la industria automotriz. Entre 1999 y 2019, los precios de los autos aumentaron en un total de 2.3%, pero solo en los 6 años después de eso, entre 2019 y 2025, los precios aumentaron un 23%, 10 veces más. El mercado de camionetas de lujo es aún peor. Los precios se dispararon, y los fabricantes de autos sabían que podían aumentarlos debido a la demanda increíblemente alta, especialmente en Estados Unidos. El mercado de camionetas pick-up en Estados Unidos representa el 37% de la demanda mundial. Solo en 2024, los consumidores en Estados Unidos compraron 4.1 millones de camionetas pick-up, un aumento del 12% respecto al año anterior. Eso equivale a que cada residente de Los Ángeles compre una camioneta pick-up en el mismo año. Para la mayoría de las personas, estas camionetas totalmente equipadas y demasiado caras son completamente innecesarias. Las estadísticas muestran que el 35% de los dueños de Ford F-150 usan sus camionetas para transportar cosas una vez al año o menos. 3/4 partes de esos dueños remolcan algo con su camioneta una vez al año o menos, y solo el 30% circulará fuera del asfalto más de una vez al año. Es como comprar un traje de buceo de $1,200 y usarlo para bañarte todos los días. La mayoría de los dueños de camionetas de lujo en realidad no necesitan una camioneta. Cualquier sedán o crossover funcionaría perfectamente para el 99% de sus necesidades, si no es que para todas, y estaría disponible a un precio mucho más bajo. La negativa de estos dueños a ensuciar sus vehículos les dio a estos autos el apodo de princesas del asfalto. Pero los fabricantes de autos están sacando las versiones más lujosas de estas camionetas más rápido que nunca, mientras reducen su suministro de las camionetas de modelo base. A principios de 2026, Ford aumentó su inventario de las F-150 de gama más alta, incluyendo las Platinum y Platinum Plus, mientras recortaba su producción del modelo base XL en un 19%. Esto ha sucedido cada vez que la oferta se vuelve limitada. Después de la pandemia, Ford priorizó las versiones de lujo sobre las camionetas de trabajo de nivel básico. Una escasez obliga a tomar decisiones, y una camioneta que genera $35,000 adicionales en ingresos es una elección fácil de hacer. Aunque Ford no revela sus márgenes de ganancia exactos para los vehículos, descubrimos que la versión Platinum implica un sobreprecio enorme, cuesta $87,000 en comparación con el precio de lista de $38,800 de la versión base XL. En una economía cada vez más incierta, ¿cómo es que tantas personas pueden pagar estos precios? La respuesta simple es que no pueden. Pero las concesionarias y los bancos los engañan haciéndoles creer que estas camionetas de lujo están dentro de su presupuesto. Cuando los compradores se enfocan en los pagos mensuales en lugar del precio total, lo que parece asequible se vuelve muy relativo. Al extender los plazos de los préstamos a 7 años, las concesionarias pueden hacer que incluso los vehículos caros parezcan manejables. Los bancos los están alentando al hacer que los plazos de 84 meses sean una nueva norma. En el segundo trimestre de 2025, el 22.4% de la financiación de vehículos nuevos consistió en préstamos a 84 meses. Eso es un aumento respecto al 17.6% del año anterior. Aunque estos plazos de préstamos surgieron alrededor de mediados de los años 80, rara vez se usaron durante décadas. Fueron fuertemente criticados como casi antiéticos por la industria automotriz. Tan recientemente como en 2015, fuentes citan a John Mendel, jefe de ventas de Honda en Estados
Estados Unidos, diciendo que los préstamos a 84 meses son, cito, estúpidos, no solo para nosotros, sino para la industria. Por eso, incluso en 2018, solo un porcentaje de los préstamos para autos nuevos tenían plazos tan largos. En 2026, se usan para financiar más de una quinta parte de los autos nuevos. Incluso Honda cedió en 2022 y empezó a ofrecer préstamos a 7 años a sus clientes. Los fabricantes de autos cambiaron de opinión porque se dieron cuenta de que era la única manera en que podían vender autos cada vez más inasequibles a los consumidores. Supongo que encontrar una manera de vender autos asequibles aparentemente estaba fuera de discusión. El problema con el plazo de préstamo de 84 meses es que hace que el capital negativo sea prácticamente una certeza, especialmente para las camionetas de lujo. Al principio, este plazo de préstamo funcionó debido a un mito muy extendido en Estados Unidos de que las camionetas mantienen su valor mejor que cualquier otro vehículo. Aunque esto pudo haber sido cierto alguna vez para las camionetas utilitarias resistentes que ayudaron a las personas a construir y expandir sus negocios, está muy lejos de la realidad actual. De hecho, la Ford F-150 Platinum y la GMC Denali experimentan una sorprendente depreciación del 25 al 30% año tras año. Los préstamos de autos a largo plazo se están convirtiendo en el asesino silencioso de la riqueza en Estados Unidos. Una Ford Platinum, que cuesta en promedio unos $87,000 al menudeo, puede perder alrededor de la mitad de su valor en 5 años. De hecho, la mayor parte de esa depreciación ocurre en los primeros 3 años, y eso lleva directamente al capital negativo. Un cliente da un pago inicial y solo saca un préstamo por $80,000 del valor de la Platinum. Tiene buen crédito, así que obtiene una tasa de interés del 7%. Eso significa que van a pagar casi $21,400 en intereses durante los próximos 7 años. Por solo un par de miles más, podrían haber comprado un Toyota Corolla 2026 práctico solo con los intereses de su Ford Platinum. Incluso después del pago inicial de $7,000, al cliente le quedarán $101,400 por pagar en su camioneta de lujo. Desafortunadamente, 3 años después, su camioneta solo vale $43,500. Mientras que, si has hecho todos tus pagos completos a tiempo, todavía te quedan $50,400 por pagar, lo que lleva a casi $7,000 en capital negativo. La F-150 tampoco es la excepción. De 2021 a 2026, la Chevrolet Silverado 1500 y la GMC Sierra también se depreciaron un 42%. Y si intentas vender esas camionetas, el mercado secundario se ha desplomado porque los consumidores finalmente se están alejando de las camionetas, en parte debido al aumento en el costo de vida y los precios de la gasolina. Los informes de principios de 2026 muestran una caída del 3% entre las personas que creen que su próximo auto será una SUV o una camioneta. Todo esto ha creado una situación en la que los consumidores están atrapados en ciclos crecientes de deuda, con activos de valor negativo y sin una salida clara. Las consecuencias ya han comenzado. Encontramos fuentes de Moody's que indican que el 30% o más de los préstamos automotrices subprime están en incumplimiento. Esa es casi la misma tasa de incumplimiento de hipotecas subprime que causó la Gran Recesión. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos con todos estos incumplimientos? ¿No están molestos por el dinero que están perdiendo? En realidad no, porque realmente no están perdiendo dinero. Ellos crearon estos préstamos para protegerse, mientras los consumidores se declaran en bancarrota. En 2025, Bloomberg informó que los préstamos para autos otorgados a consumidores con mal crédito respaldaron más de $37,000 millones en bonos. Pero Wall Street encontró una manera de sacarles provecho. Comenzaron a cobrar tasas de interés absurdamente altas a los clientes con crédito riesgoso y repartieron el riesgo. Es un proceso conocido como titulización. Esta práctica fue fuertemente regulada en el caso de las hipotecas después de la Gran Recesión, gracias a nuevas leyes y a la formación de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, o CFPB. Se suponía que las empresas debían investigar la situación financiera de los consumidores para asegurarse de que tuvieran una buena probabilidad de pagar sus préstamos. Pero las concesionarias de autos lucharon mucho y lograron obtener exenciones de la supervisión de la CFPB, argumentando que los autos eran un bien absolutamente necesario para los estadounidenses. Además, los bancos en realidad no están asumiendo mucho riesgo porque la mayoría de los préstamos para autos no están en manos de los mismos bancos de manera sistémica. Están distribuidos entre cooperativas de crédito y filiales financieras como Ford Credit, así que el consumidor incumple y lo pierde todo, pero el banco aún así gana. Un ejemplo es el fideicomiso Drive 2019 3 Trust. Aunque su valor nominal era de $1,210 millones, se incluyeron $344 millones adicionales en préstamos para autos para amortiguar las pérdidas. Fue manejado por Santander Consumer USA, uno de los prestamistas subprime más grandes del país. El plan de Santander era simple y estaba diseñado para generar grandes cantidades de ganancias para ellos. Ofrecen préstamos para autos a prestatarios generalmente riesgosos con una tasa de interés promedio del 19%. Algunos préstamos tenían tasas de interés de hasta el 29.99%, pero los bonos pagaban tasas de interés de medio a 1%. Las tasas de interés eran tan altas que Santander predijo que incluso si el 42% de los consumidores incumplía con los pagos, el banco aún saldría ganando.
Como la tasa promedio de incumplimiento en 2025 alcanzó el 30%, fue una apuesta bastante buena. Para protegerse aún más contra los incumplimientos, Santander se puso creativo con la estructura de Drive 2019-3. Incluso si todos los prestatarios incumplían, los inversionistas en los 3 tramos principales, los primeros en ser reembolsados, no sufrirían pérdidas. La empresa solo tenía que tener un interés del 5% en su titulización. En este caso, $71 millones de su propio dinero. Si hubiera una cantidad masiva de incumplimientos, sería la última en recibir el pago. Pero si los incumplimientos se mantenían en los porcentajes bastante altos esperados o por debajo, obtendría una gran parte de cualquier dinero sobrante. De hecho, los informes de S&P Global Ratings mostraron que incluso si hasta el 60% de los prestatarios incumplían, todos los tenedores de bonos senior recibirían el pago. Una fuente de un banco de inversión privado dijo que podrías pensar en esto como si estuviera estructurado como un refugio antiaéreo contra una explosión nuclear. Sin mencionar que la tecnología GPS y el rastreo de placas ha hecho que encontrar, recuperar y revender autos cuyos dueños han incumplido con los pagos sea más fácil que nunca. El dinero de esas ventas va directamente a las cuentas de los tenedores de bonos. Declaraciones de la Asociación Nacional de Finanzas Automotrices dicen que estos préstamos subprime están destinados a ayudar a los consumidores. De lo contrario, las personas sin buen crédito no podrían conseguir transporte en un país tan dependiente de los autos como Estados Unidos. Los expertos de la industria no están de acuerdo. Un profesor de Derecho y exmiembro de la CFPB dijo, este mercado está estructurado para ganar dinero, aunque pueda estar aprovechándose de los prestatarios. Que es exactamente lo que pasó con Drive 2019-3. Cuando terminó, el 25% del dinero de los préstamos no se había pagado. Como Santander esperaba una tasa de incumplimiento del 42%, esto llevó a una ganancia inesperada de utilidades para el grupo. Investigamos las presentaciones ante la CES y descubrimos que, además de aproximadamente $121 millones que Santander recibió en comisiones por administración de los préstamos, también cobró al menos $155 millones en pagos de bonificación. Pero eso vino acompañado de una realidad mucho más dura. Más de una cuarta parte de sus clientes vieron sus vehículos embargados, con muchos atrapados en ciclos de deuda creciente. En algunos casos fueron empujados hacia la bancarrota. La peor parte, cuando ocurren estos embargos, no solo se llevan los autos familiares, se están llevando el sueño americano de la mayoría de las personas junto con ellos. Los pagos de las camionetas están consumiendo la riqueza de los estadounidenses mucho más de lo que creen. No es solo el dinero que están destinando a la camioneta, es lo que podrían estar haciendo con ese dinero en su lugar. Las personas que logran hacer frente a un pago mensual de camioneta de 4 cifras podrían, en cambio, estar ganando millones para su jubilación. Un pago mensual de camioneta de $1,300 invertido cada mes en el S&P 500 durante 30 años rendiría $2.97 millones. Eso no solo es suficiente para una jubilación muy cómoda, sino también para 3 casas de lujo, o incluso una isla privada entera para disfrutar en tus años de vejez. Así es como estos pagos se convierten en una transferencia invisible de riqueza. Están destruyendo los ingresos familiares y debilitando la capacidad de las personas para ahorrar para una casa. Alguien que gana $75,000 al año y hace pagos mensuales de $1,200, considerando los términos del préstamo y la rápida depreciación de los vehículos, está erosionando su poder adquisitivo en $165,000. Considerando que el precio promedio de una casa a mediados de 2026 es de $368,198, eso representa el 45% del precio total de venta de una casa promedio. Es la diferencia entre eventualmente ser dueño de una casa de 4 habitaciones o vivir en un departamento tipo estudio. Y a diferencia de las casas, las camionetas de lujo solo van a desplomarse en valor. Los consumidores quedan con una deuda mayor que el valor de su vehículo, más endeudados, y con sus perspectivas futuras siendo robadas por los bancos y las concesionarias. Incluso con todas estas decisiones financieras insanas ocurriendo, algunas personas piensan que la deuda de auto de un hombre es solo su problema. Pero la camioneta de $100,000 no es solo una mala compra. Es una señal de alarma sistémica que advierte sobre un inminente colapso crediticio. Al igual que la crisis hipotecaria que causó la gran recesión, la burbuja de los préstamos automotrices está comenzando a estallar y los resultados serán devastadores. Las ventas de autos nuevos están disminuyendo, los inventarios están aumentando y las camionetas de lujo están quedándose más tiempo en los estacionamientos de las agencias porque ya nadie puede comprarlas. Datos de Cox muestran que después de mayo de 2025, el volumen de inventario ha estado aumentando a un ritmo constante. Los concesionarios ahora tienen inventario para muchísimos días, mientras comienzan las devoluciones de personas que se dan cuenta de que no pueden pagar lo que les hicieron creer que podían comprar. Mientras que el promedio de días de inventario en Estados Unidos para todas las marcas era de 84, para los grandes fabricantes de camionetas de lujo, casi todos tienen más de 100 días de inventario acumulado. Chrysler tenía un inventario acumulado de 111 días, mientras que Ford registraba un sorprendente total de 113 días. Esto llevó a que 2.87 millones de vehículos nuevos estuvieran disponibles y sin usar en los lotes de los concesionarios en octubre de 2025.
Eso representa un aumento de casi el 5% respecto al mes anterior. Eso es más que todos los autos registrados en la ciudad de Nueva York. Para las personas con autos y préstamos existentes, las tasas de morosidad en préstamos de más de 60 meses aumentaron en 5 puntos base desde principios de 2024 hasta principios de 2025. Eso hace que la tasa de morosidad de 2025 sea más alta que la tasa máxima a principios de 2009, el inicio de una de las peores recesiones globales en la memoria reciente. Hasta octubre de 2025, el 6.65% de los prestatarios subprime tenían al menos 2 meses de atraso en sus préstamos para automóviles. La inflación, el regreso de los pagos de préstamos estudiantiles y un mercado laboral algo estancado siguen poniendo presión sobre los conductores que simplemente ya no pueden mantenerse al día. Lo más preocupante es que debido a esta presión, el porcentaje de prestatarios clasificados como subprime ha crecido hasta su nivel más alto desde 2019, casi el 15% de los clientes. Así que este círculo vicioso de prácticas de préstamo dudosas e incumplimientos solo va a empeorar. Y como en la mayoría de las crisis, el mercado subprime es el primero en caer. El prestamista de autos subprime de Texas, Tricolor Holdings, colapsó repentinamente en septiembre de 2025, incluso con todas las protecciones que estas instituciones financieras implementaron. El mercado de camionetas de lujo se ha puesto tan mal que simplemente no fue suficiente para salvarlas. Aunque Tricolor no era una de las empresas más grandes, su bancarrota y liquidación ha enviado ondas de choque a Wall Street. Incluso gigantes financieros como JP Morgan Chase y BlackRock se vieron afectados. Algunos lo ven como una señal de lo que está por venir. Una fuente de Axon Capital dice que los participantes del mercado ABS están creando una demanda increíble por préstamos automotrices subprime y esto está resultando en una evaluación crediticia laxa y a veces incluso imprudente. Para los consumidores que lo han perdido todo debido a estas prácticas, llamarlo imprudente es quedarse corto. Hay una razón aún más siniestra para esto. La bancarrota ha desencadenado una gran investigación federal, precisamente sobre las prácticas que han estado aprovechándose de los consumidores de autos durante años. Los fiscales federales ahora están revisando los documentos y prácticas de Tricolor para buscar evidencia de fraude. Desafortunadamente, esta investigación podría ser demasiado poco y demasiado tarde. Las concesionarias y los bancos encontraron una manera de hacer que vehículos cada vez más caros, que en realidad no son necesarios para la mayoría de los compradores, parezcan asequibles sobre el papel. Préstamos más largos y pagos mensuales más bajos llevaron a los consumidores a deudas cuyo alcance no comprendían del todo, mientras las ganancias del otro lado seguían creciendo. Lo que antes era un vehículo de trabajo confiable y asequible para la clase media, se ha convertido en algo completamente diferente. Es menos una herramienta para el trabajo y más una herramienta para la extracción financiera. Tal vez eso es lo que realmente representa. Una era donde la apariencia de éxito es fácil de comprar, pero la libertad financiera no lo es. Al final, no fueron las camionetas las que cambiaron quiénes somos, fue la deuda que asumimos para tenerlas. El aumento en las camionetas caras y los pagos mensuales más altos no está ocurriendo de manera aislada. Es parte de un sistema más amplio que está ejerciendo presión sobre los fabricantes de estos vehículos. Y para Ford, la situación está empezando a verse mucho más inestable. Mira la verdadera razón por la que Ford está fracasando y descubre por qué Detroit está entrando en pánico o haz clic en esto.